Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Un acuerdo de salvación nacional entre todos los actores políticos venezolanos y la comunidad internacional que incluye la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y con observación internacional fue propuesto por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. La propuesta de Guaidó, hecha pública a través de un video divulgado en sus redes sociales el martes, también incluye garantías democráticas para todos los actores políticos, incluyendo al chavismo, la liberación de presos políticos, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19, así como el compromiso de la comunidad internacional para ofrecer incentivos al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple, junto a nuestros aliados, garantías para todos. Maduro reaccionó a la propuesta asegurando que Guaidó quedó aislado y derrotado. Si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen, no a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte considera que faltan elementos para que el planteamiento del líder opositor pueda concretarse. No pasa hasta ahora, hasta los momentos de ser un llamado con buenas intenciones, porque deben darse las condiciones necesarias de ver qué es lo que realmente se está ofreciendo a los actores políticos. El Consejo Nacional Electoral ratificó el martes que en los próximos meses serán celebradas elecciones regionales y municipales y, entre otras cosas, anunció que ampliarán la veeduría internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. 6 libros y 2 carpetas. 1.650 folios en total fueron encontrados en la sede de la Unidad de Artillería número 5 de Montevideo, dentro de una caja en un lugar que en años de la dictadura funcionó un calabozo donde se detenía y torturaba a guerrilleros y a presos políticos. La última dictadura cívico-militar gobernó Uruguay entre los años 1973 y 1985. Aún hoy hay juicios contra violadores de los derechos humanos y se buscan los cuerpos de personas detenidas que en aquel entonces fueron desaparecidas. Los archivos encontrados refieren a actividades de inteligencia y operativos militares de años de la dictadura y también de cuando ya se estaba en democracia, dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Una lectura que yo di es material de inteligencia sobre diferentes organizaciones políticas, instituciones del Estado, sindicales, etc. El ministro, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, anunció que toda información que se reciba será canalizada para ser investigada. ¿Cuál es nuestra voluntad política e institucional dentro de esa transparencia y esa coherencia? Nosotros queremos que esta información sea pública. Los archivos militares encontrados fueron entregados al fiscal de corte, Jorge Díaz. Yo creo que tiene muchísima información de hechos ocurridos dentro e incluso fuera del país. La información también fue entregada a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Dictadura. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Diversas reacciones surgieron luego de la respuesta afirmativa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para la donación de vacunas contra el COVID-19 luego de una solicitud presentada por alcaldes de 7 departamentos de Honduras y que luego de la petición realizada a través de redes sociales, marcando un hecho sin precedentes, motivó a una reunión del mandatario salvadoreño con los alcaldes en ese país. Los ediles solicitantes argumentaron que la situación de la pandemia en sus municipios es insostenible. Advirtieron que incluso los triajes ya ni siquiera funcionan, por lo que el gobierno se muestra incapaz de conseguir vacunas. Para el analista Nelson Ávila, esta petición se genera en una desconfianza social hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández. Primera, la ineficiencia absoluta de un gobierno que en plena pandemia se le olvidó que eso debe ser determinado por la ciencia. Digo eso por un lado. El segundo demuestra más bien lo contrario de la eficiencia en otro gobierno. Asimismo, la Asociación de Municipios de Honduras, que aglutina al resto de las 298 municipios del país, reafirmaron su deseo también de ser parte de esta solicitud, y la diputada opositora Alejandrina Gutiérrez del partido PINU aseguró que este es el resultado de una falta de credibilidad gubernamental. Este gobierno ha manejado muy mal todo este tema de la pandemia desde principio hasta fin. Después con los hospitales, que todo el mundo ya sabe, y finalmente no fueron capaces ni siquiera de poder comprar la vacuna. Por su parte, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández agradeció la gestión de los alcaldes y la respuesta del gobierno salvadoreño,
mientras la Agencia de Regulación Sanitaria en Honduras anunció que las vacunas que serán donadas por El Salvador deben pasar por todas las regulaciones de certificación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional fue el primer partido político de Nicaragua en inscribir su alianza electoral con miras a los comicios generales convocados para el 7 de noviembre, mientras el tiempo se agota para que la oposición logre inscribir una alianza y los partidos políticos llamados a comandar la unidad se mantienen inflexibles en sus posturas. En este escenario, varios sectores sociales en Nicaragua expresaron su preocupación sobre la falta de legitimidad del proceso electoral y el impacto que tendrá sobre las familias nicaragüenses, la economía, la imagen internacional del país y la oportunidad de dejar atrás la crisis sociopolítica que afecta a la nación. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, exhortó al gobierno de Nicaragua a reconsiderar sus decisiones para generar confianza en los comicios. Si hay voluntad, pueden y deben reconsiderarse decisiones recientemente tomadas y reencauzarlas para garantizar árbitros. En tanto, los empresarios como Álvaro Vargas, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo a La Voz de América que unas elecciones sin credibilidad, tal como se han propuesto hasta la fecha, darían el golpe de gracia a la economía nacional. Que si vos tenés un proceso electoral que no es legítimo, yo creo que ya la economía que está en agonía en el país sería como el tiro de gracia, pues, o el golpe final. Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional y sus aliados aprobaron unas reformas a la ley electoral que anulan la observación de los comicios para dar paso a la figura limitada del acompañamiento. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, sostuvo una reunión con miembros del nuevo Congreso de El Salvador durante el primer día de su segunda visita al país y fue un encuentro en medio de un marcado hermetismo por las repercusiones de las acciones que tomó el Poder Legislativo en relación al Poder Judicial. La reunión privada se llevó a cabo en el Congreso Nacional y fue parte del inicio de la agenda de Zúñiga, que dialogó con miembros de la Junta Directiva presidida por el diputado Ernesto Castro del partido oficialista Nuevas Ideas. La jefa de operaciones y gabinete de gobierno salvadoreño, Carolina Recinos, dijo que esta es la oportunidad para que el funcionario estadounidense conozca la posición oficial sobre la situación política institucional del país, que se complicó a partir de la destitución de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Vamos a tener la oportunidad de darle la versión del gobierno de lo que ha sucedido, una versión que está dentro del marco de la ley, que está dentro del marco de la Constitución y que no tendría pues que acarrear posiciones duras. Recinos añadió que tiene la esperanza que el resultado de la visita ayude a recuperar el ritmo de las relaciones que Estados Unidos ha mantenido con El Salvador. Entre tanto, Celia Medrano, integrante de la organización Cristosal, que es una colaboración de proyectos de derechos humanos entre Estados Unidos y El Salvador, considera que la llegada al país del enviado especial del gobierno estadounidense servirá para generar entendimientos y evitar drásticas acciones hacia El Salvador como resultado de los últimos acontecimientos. Como un esfuerzo de Estados Unidos por evitar tomar medidas y represalias que incluso pudiesen afectar a salvadoreños y salvadoreñas que reciben remesas. En tanto, crece la expectativa por otros encuentros que sostendrá Ricardo Zúñiga en El Salvador. En abril pasado realizó la primera visita y se reunió por separado con la canciller de la República y con el destituido exfiscal Raúl Melara, además de representantes de diferentes sectores del país. Nerima Vilreyes, Voz de América, El Salvador. Senadores estadounidenses convocaron nuevamente a una audiencia a las principales autoridades de salud del país para recibir información sobre los esfuerzos para combatir la pandemia del COVID-19 y el gigantesco operativo de vacunación que enfrenta algunos obstáculos en la nación. Entre los que testificaron estuvo la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades CDC, quien dijo sentirse cautelosamente optimista con las más recientes cifras de contagios y fallecimientos y advirtió: Estas tendencias me dan esperanza, ya que el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 tienen una tendencia a la baja desde enero.
La doctora Walensky instó al público a permanecer alerta y mantener las medidas de salud públicas y también advirtió que las variantes emergentes podían hacer retroceder al país y aprovechó la oportunidad para reiterar la convocatoria a los estadounidenses a que se vacunen, insistiendo que es la única forma de volver a una nueva normalidad. El Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones fue el escenario de esta audiencia, en la que también compareció el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, y se refirió al avance en la lucha contra la pandemia y resaltó la importancia de la inmunización. Cuando el presidente hace el objetivo de que el 70% de los adultos reciban al menos una vacuna para el 4 de julio, creemos que es un objetivo alcanzable y la razón por la que sentimos que es importante es porque creo que estamos cerca de dar la vuelta al momento crítico que vivimos. Asimismo, el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de Estados Unidos, resaltó la importancia de vacunarse sin importar la edad. La FDA anunció la autorización del uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en adolescentes después de los 12 años, lo que sabemos que es un gran paso para el país, ya que vacunar a la población más joven puede acercarnos a un sentido de normalidad. El gobierno del presidente Biden está intensificando los esfuerzos para lograr el objetivo de vacunar a toda la población del país y lamentablemente se ha topado con un número de personas escépticas ante las inmunizaciones, por lo que ha anunciado una serie de medidas que incluye gratificaciones para quienes reciban la vacuna. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Otra jornada de violencia bélica entre Israel y Palestina, con decenas de misiles lanzados desde Gaza dirigidos hacia Tel Aviv, provocando el cierre de todos los aeropuertos y la muerte de 6 ciudadanos israelíes, mientras que el Estado judío continuó atacando la franja palestina, ocasionando la muerte de 35 civiles palestinos, incluyendo 12 niños, en el que es ya el enfrentamiento más violento de las últimas 2 décadas en la zona. Y lejos de firmar la paz, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que continuarán atacando Gaza con todas sus fuerzas. En medio de esta enésima batalla entre ambos pueblos, el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a la calma y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en relación a la reacción del presidente Biden. Su equipo está comunicando un mensaje claro y consiste de apoyo a la desescalada y es nuestro enfoque principal. El apoyo de nuestro presidente a la seguridad israelí y a su legítimo derecho a defenderse a sí mismo y a su gente es fundamental y nunca flaqueará. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que si ambos frentes estuvieran abiertos a negociar y llegar a un acuerdo para poner fin a un conflicto de más de 70 años, Estados Unidos apoyaría el consenso. Las dos partes no están en este momento en posición de emprender negociaciones significativas para avanzar hacia una solución de 2 estados. Si hay una oportunidad de avanzar de manera significativa hacia la solución de 2 estados, Estados Unidos seguirá estando profundamente comprometido con ese fin. Price aseguró que esa solución preservaría la identidad de Israel como Estado judío y democrático y cumpliría las aspiraciones legítimas del pueblo palestino de soberanía y dignidad propias. Y además afirmó que este escenario sería un éxito y es el deseo de la actual administración de Joe Biden, que mantiene la diplomacia en el conflicto, a diferencia de otros presidentes anteriores que mostraron su incondicional apoyo al pueblo judío. Tras días de creciente hostilidad, las tensiones entre ambos pueblos alcanzaron esta semana su punto álgido y la comunidad internacional ha condenado la situación. Entre ellos, la Organización de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación y el secretario general Antonio Guterres dijo textualmente: todos los dirigentes tienen la responsabilidad de actuar contra los extremistas y de pronunciarse contra los actos de violencia e incitación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos advirtió que explora el impacto que la continua escasez global de semiconductores está teniendo en el sector de las comunicaciones del país y recordó que un grupo de esta industria, tales como Intel Corporation, advirtió en abril que los proveedores de banda ancha se enfrentaban a retrasos en la provisión de chips, lo que está provocando retrasos en la entrega de algunas cajas de TV por cable y retrasos en los computadores de red, enrutadores y servidores. Algunos de los mayores compradores de chips del mundo,
incluidos Apple Inc., Microsoft Corporation y Google, se unieron a los principales fabricantes de procesadores para crear un nuevo grupo de presión para lograr subsidios gubernamentales para el sector. Esta nueva coalición de semiconductores en Estados Unidos, que incluye coalición a industrias que consumen chips como AT&T, Cisco Systems, General Electric, Hewlett Packard, Enterprise, Verizon y Amazon Web Services de Amazon.com, anticipó que presentó ante el Congreso estadounidense una solicitud para que proporcionen fondos para la ley CHIPS, luego que el presidente Joe Biden solicitara al Congreso $50,000 millones. El financiamiento sólido de la ley CHIPS ayudaría a Estados Unidos a desarrollar la capacidad adicional necesaria para tener cadenas de suministro más resistentes que garanticen que las tecnologías críticas y estén allí cuando las necesitemos, dijo el grupo en una carta a los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. La escasez mundial de chips ha afectado duramente también a los fabricantes de automóviles y la compañía Ford dijo que podría reducir a la mitad la producción del segundo trimestre. La industria automotriz ha presionado a la administración Biden para asegurar el suministro de chips para las fábricas de automóviles, pero según dice la agencia de noticias Reuters, funcionarios del gobierno se mostraron reacios a utilizar una ley de seguridad nacional para redirigir chips de computadora a los fabricantes de automóviles porque hacerlo podría dañar a otras industrias. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos ya no es el principal foco activo del COVID-19 en el mundo. Sin embargo, las cifras de nuevos contagiados y fallecidos continúan incrementando y en las últimas 24 horas, más de 34.000 nuevos infectados fueron reportados y ya suman 582.000 fallecidos desde que empezó la pandemia. Entre tanto, y gracias a la titánica campaña de vacunación, más del 35% de los estadounidenses ya han sido completamente vacunados, mientras que casi el 50% de la población total ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. A pesar del éxito logístico de la operación y de las facilidades generadas por la administración de Joe Biden para que los ciudadanos puedan recibir los antídotos, todavía son muchos los que se muestran dubitativos y la confianza en las vacunas sigue siendo un problema, por lo que el país empieza a sentir una falta de demanda en algunas áreas. Inclusive centros de vacunación masiva han empezado a cerrar sus puertas en los estados de Ohio y Georgia, donde las solicitudes de vacunaciones han descendido considerablemente. Ante este particular escenario, las autoridades sanitarias del país piden responsabilidad y Jeffrey Zients, coordinador del equipo de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, dijo: Ya hemos visto de lo que Estados Unidos es capaz cuando nos unimos y todos ponemos de nuestra parte. Así es como entregamos 220 millones de vacunas en nuestros 100 primeros días y así lograremos la nueva meta del presidente de 70% de adultos estadounidenses con al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, cada uno de nosotros haciendo nuestra parte. Así que por favor, si ya está vacunado, comparta su historia y anime a su familia, amigos y vecinos a vacunarse. Mientras tanto, el resto del mundo todavía experimenta una escasez de vacunas, por lo que ahora Estados Unidos pone su mira en un posible turismo en busca de una inmunización. Y ya son muchos los turistas que llegan desde Latinoamérica en busca de la vacuna, que en sus países es muy difícil de conseguir. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Las estaciones de servicio del sureste del país, desde Florida a Virginia, empezaron a mostrar largas filas de vehículos que esperaban conseguir combustible ante el temor de un agravamiento del abastecimiento y una elevación de precios debido al cierre del mayor oleoducto de Estados Unidos como consecuencia de un ataque de piratas informáticos que alcanza hoy el 6º día. Las autoridades empezaron a lanzar alertas para evitar las compras de pánico entre los automovilistas y el gobierno del presidente Joe Biden proyectó que el oleoducto Colonial, fuente de casi la mitad del suministro de combustible en la costa este de los Estados Unidos, reiniciaría operaciones en unos días, instando a los conductores a no recargar sus tanques. La secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que pedían a la gente que no acumulara combustible, asegurando que las cosas volverán a la normalidad muy pronto. Este oleoducto nunca se había cerrado antes, recorre grandes distancias. Hay combustible en la tubería y luego hay combustible que se extrae de las refinerías que hay que agregar a esto, por lo tanto tardará unos días en estar en funcionamiento. Granholm dijo que no hay escasez, sino una crisis en el suministro de gasolina en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia y Virginia del Sur, regiones que normalmente dependen del combustible de Colonial. Esta compañía cerró el viernes después de que los piratas informáticos lanzaron
rechazaron un ataque de secuestro de datos, bloqueando efectivamente sus sistemas informáticos y exigiendo un pago para liberarlos. La compañía ha dicho que espera reiniciar sus operaciones sustancialmente a fines de esta semana. Consultado sobre estos ataques, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que se han incrementado en el último tiempo y advirtió que es preocupante. Más de $350 millones en pérdidas son atribuibles a ataques de secuestro de datos este año, y ese es un aumento de más del 300% con respecto a la victimización de las empresas el año pasado. Y no hay ninguna empresa demasiado pequeña para sufrir un ataque de secuestro de datos. Hasta hoy, aproximadamente el 8% de las estaciones de servicio en Virginia y el 5% en Carolina del Norte reportaron que no tenían combustible, ya que la demanda aumentó en un 20%. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos la preocupación expresada por Estados Unidos y la comunidad internacional por la tensa situación entre Israel y Palestina en un conflicto que tuvo un rápido y violento desarrollo. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Laura Sepúlveda entrevistó al doctor Mario Schneider, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea en Jerusalén. El detonante histórico es el marco del conflicto palestino-israelí, que es muy largo de explicar, pero el detonante puntual sucedió hace algunos días en Jerusalén en torno a una disputa con respecto a propiedades que habían sido compradas por judíos en la época del Imperio Turco en un barrio que en árabe se llama Sheikh Jarrah y en hebreo se llama Shimon HaTzadik o Simón el Justo, uno de los grandes sacerdotes del templo hace miles de años, del templo judío de Jerusalén. Y desde 1967, desde que Israel libera u ocupa al gusto del consumidor Jerusalén Oriental, existe un sistema legal para devolver propiedades que habían sido adquiridas anteriormente de la independencia de Israel por judíos y que luego habían sido ocupadas durante el periodo de ocupación jordano de Jerusalén 1948-67, habían sido ocupadas y en ellas se instaló familias palestinas, al parecer que habían abandonado o Jerusalén Occidental o lo que era el territorio de Israel después de su fundación en 1948. Y hay una sociedad que había comprado esas tierras, las vende a particulares y ellos reclaman la posesión de la tierra, lo que implicaría el desalojo de los actuales habitantes palestinos del lugar, y esto causa una serie de protestas que se van desarrollando y van adquiriendo cada vez más volumen, y todo esto se agrega a que durante la festividad del mes de Ramadán, el mes del ayuno en el calendario musulmán, se producen incidentes en la puerta de Damasco en torno a los controles policiales que coloca Israel para evitar que hayan disturbios, y estos incidentes llevan a que se desarmen los controles policiales, pero luego comienzan a producirse incidentes violentos entre los musulmanes que acuden a las plegarias y que son decenas de miles en la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Aqsa y el santuario de Omar, y la policía israelí que controla el orden. Resulta que todo esto va degenerando bastante rápidamente y los niveles de violencia van subiendo, mientras que en el entorno van sucediendo muchas cosas más, como por ejemplo el aplazamiento de las elecciones generales palestinas, que después de 15 años tenían que tener lugar el 22 de mayo, pero fueron aplazadas por el presidente de la autoridad palestina, el señor Mahmoud Abbas Abu Mazen. Y esto tiene que ver con el hecho de que Hamas, que controla la franja de Gaza, se dice patrono político real de la situación palestina,
que de no ser postergadas las elecciones las hubiera ganado y que está dispuesta a enfrentar a Israel. ¿Cómo afecta? Puede ser de manera positiva o negativa el tema de la opinión de otros países. Tiene impacto y más allá de la opinión, lo que tiene impacto son las posiciones de los diversos gobiernos, entre ellos y quizás el principal desde el punto de vista israelí, el gobierno de los Estados Unidos, especialmente ahora que ha habido en Estados Unidos un cambio de administración. Sí, esto es muy importante, pero aquí hay que advertir algo que parece no ser bien entendido desde el punto de vista de los diversos gobiernos que intentan avanzar algún tipo de solución a través de presiones. En el Medio Oriente, a través de presiones, poco es lo que se consigue. O sea, lo que haría falta desde el punto de vista internacional sería un consenso o el mayor consenso internacional posible con incentivos para ambas partes y garantías para ambas partes para lograr que se avance en un proceso de paz. Hasta ahora eso no se ha conseguido. Era el doctor Mario Schneider, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea en Jerusalén, valorando la situación que enfrentan Israel y Palestina en el último capítulo de un histórico conflicto. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.